¿Alguna vez has dicho, yo no puedo hacer yoga porque no soy flexible? Soy una persona muy rígida. Pues te voy a decir una cosa que igual te enfade un poquito. Esto es mentira. No es que seas rígida, es que nadie te ha explicado cómo tienes que practicar. Llevo más de 20 años practicando y enseñando yoga y esto lo oigo de una manera recurrente. Gente que no viene a yoga porque dicen que no son flexibles. Y a mí me da un poquito la risa, porque precisamente a través del yoga trabajamos la flexibilidad y la fuerza. Entonces, voy a hacer este vídeo, o voy a enseñar en este vídeo por qué no es tan importante ser flexible. Te voy a explicar con anatomía real y sin humo la importancia de la flexibilidad, por qué crees que eres rígida y ese impacto tiene en tu práctica deportiva o en tu práctica de yoga. Allá vamos. ¡Guau! ¡Guau! ¿Esto es yoga? No, esto es contorsionismo. Esto es un anuncio de teatro de contorsionistas. Esta es una chica muy flexible que a lo mejor con los años puede tener problemas, porque ese exceso de flexibilidad no es natural. Sabéis que hay muy poca gente en el mundo que puede hacer este tipo de cosas. Esta chica también tiene fuerza, evidentemente, trabajará en el circo o en algún sitio, pero esto no es lo normal. El yoga no es solo para flexibles y blandiblues, para nada. ¿Qué vas a descubrir en este vídeo? El gran error, por qué estirar más no funciona, cuál es tu estructura es tuya y cuáles son los errores a trabajar la flexibilidad. Y por último, una conclusión a la que llegaremos juntos o a la que me gustaría que llegaseis conmigo. Entonces, el gran error, como hemos visto, la flexibilidad no es una medalla, a lo mejor es un problema. Las personas hiperlaxas, hiperflexibles en articulaciones pueden tener problemas, dolores y realmente es que los tienen. Entonces, ser muy flexible no es una medalla. No vale más la persona que se dobla más, lo que vale es la persona que entiende mejor. Esa sí que vale. Y hay que tener una serie de factores en cuenta. ¿Cuál es la estructura articular? Esto es genético, esto no lo podemos cambiar, esto es como somos, nuestra estructura, cómo es la fascia o en qué situación se encuentra nuestra fascia, nuestro tejido, pues si son más flexibles, si están bien hidratados, etcétera, etcétera. Y el sistema nervioso, porque el sistema nervioso es muy importante a la hora de la flexibilidad y de hablar de flexibilidad. Entonces, los tejidos blandos, los músculos, la fascia, las cápsulas, los ligamentos, son tejidos que se van adaptando y que mejoran con la práctica, con la respiración y el tiempo. Cuando yo hago un estiramiento fuerte, paro, observo, respiro, voy más allá, hago una pequeña contracción, estiro un poquito más. Hay estudios científicos sobre cómo ir progresando en el estiramiento y esto tiene mucho que ver con el sistema nervioso del que hablaremos después. Pero es importante tener en cuenta que los isquiotibiales, los músculos en general de nuestro cuerpo pueden dar de sí, pueden hacerse más flexibles. Otra cuestión es el sistema óseo. El sistema óseo, la estructura ósea genética, es genética y, por ejemplo, el acetábulo, la cabeza y cuello del fémur, hay formas, que lo vamos a ver más detenidamente, que hay estructuras que son como son y no dan más de sí, ¿vale? Esto es genético. Entonces, no se cambia el estiramiento, pero vamos a verlo un poquito más en detenimiento. Entonces, pero tu estructura es tuya, da igual que seas alta, baja, más gordita, más delgadita, tu estructura es tuya y tu genética es única y es maravillosa y la tenemos que respetar. Y el yoga es para todos, para esta, para esta, para esta, para esta, para todos. No simplemente para el que es flexible o muy flexible. Entonces, tu cuerpo también es único y es un templo, como decía el maestro Iyengar, tu cuerpo es un templo y el asana son tus oraciones. Entonces, cada uno tiene que ser consciente de cuál es su estructura y respetarla. Entonces, una postura típica, y creo que la enseño mucho porque es mi problema, es Padmasana. Padmasana y nuestra estructura articular genética. ¿Ok? Voy a pararme aquí, pero a lo mejor hay estructuras en los hombros, cuellos más cortos y más largos, también brazos
más largos, más cortos, húmeros más cortos, más largos en proporción con el antebrazo. Cada uno tiene su estructura y hay que respetarla y reconocerla. Entonces, volviendo a Padmasana. En Padmasana, nuestra estructura articular va a definir si podemos girar suficientemente la cadera. La cadera en yoga no es las caderas de las modistas, no son las crestas ilíacas, son las cabezas de los fémures y el acetábulo donde entra el fémur. Entonces, el fémur, el hueso del muslo, se articula en la cabeza, con la cabeza del fémur y el acetábulo en la articulación de la cadera. Esto es lo que reemplazan cuando hay operaciones de cadera, ¿no? Entonces, este acetábulo tiene unos tamaños definidos genéticamente. Yo he visto huesos de muertos donde hay unos acetábulos muy grandes con mucha versatilidad, mucha movilidad, y hay acetábulos muy justitos. Entonces, eso lo diagnosticaría una radiografía, evidentemente. Y no se trata en Padmasana de que no tengas flexibilidad, sino que es la forma de tu cadera. Estos son huesos de un artículo donde se demuestra cómo la forma y la orientación del acetábulo y el fémur condicionan el rango de movimiento disponible en tu cadera. Cuando llegas a un límite óseo, estirar más no va a producir un efecto, porque has llegado a un límite óseo de tu cabeza del fémur. Entonces, existen muchas formas con aperturas más grandes, intermedias y menores que facilitan la rotación de la pierna. Existen unos ángulos estudiados generales y hay personas que se estiran, que pueden moverse más en la cadera y personas que se pueden mover menos. Tanto el tamaño como se adapta la cabeza del fémur al acetábulo y también la orientación del acetábulo hace que los fémures se puedan girar más o menos. Entonces, nuestro esqueleto en Padmasana. Esto es muy importante porque si tu cadera no tiene una buena rotación y fuerzas Padmasana, la rodilla paga el precio cuando intentamos conseguir Padmasana tirando de la pierna. Esto no debes hacerlo porque a mí siempre me han enseñado, o un profesor mío me enseñó, que la articulación de la cadera es muy fuerte y la de la rodilla es más frágil. Y es como si fuera Goliat y David. Entonces, la rodilla es David y tiene que ser inteligente. Y si Goliat no tiene un buen giro, porque no tenemos genéticamente una buena cadera, no forcemos porque la rodilla puede quebrarse, porque la rodilla es David y tiene que ser muy inteligente. ¿Ok? Seguimos. ¿Y por qué estirar por estirar no funciona? Estirar por estirar. Pues esto tiene una influencia en el sistema nervioso. Cuando estiramos no estamos simplemente intentando hacer más largo un músculo. Nuestro sistema nervioso recibe continuamente información sobre la posición, la tensión y las sensaciones que se están produciendo. Cuando llegamos a un determinado punto aparece esa sensación de hasta aquí. Y ese límite no depende únicamente de la longitud del músculo o de la fascia. También depende de cuánta tensión somos capaces de tolerar en ese momento. Por eso, con la práctica podemos aumentar nuestro rango de movimiento sin que necesariamente el músculo se haya hecho muchísimo más largo. Nuestro cuerpo también va aprendiendo a tolerar ese rango. La flexibilidad sin fuerza es inestabilidad. Esto es como me recuerda el anuncio de Pirelli, era la fuerza sin control es tontería. Bueno, pues la flexibilidad sin control de la fuerza produce inestabilidad. Por ejemplo, hay personas que sobreestiran el codo, etcétera, etcétera. Entonces, la inestabilidad produce lesiones. Entonces, no es lo que buscamos, las lesiones ni el exceso de flexibilidad. Y por eso el yoga siempre va va de las dos cosas juntas. En yoga practicamos la flexibilidad, en yoga practicamos la fuerza, porque queremos un cuerpo saludable de manera holística, que sea flexible, que pueda alcanzar a tocarme los pies, para atarme los zapatos, pero también que sea fuerte para mantener mi estructura y mi vida. Los 3 errores al trabajar la flexibilidad son: 1, estirar en frío; 2, rebotes y rebotar, ahora lo veremos; y olvidar la fuerza y el control. Entonces, estirar en frío.
Entrar directamente a tocarte los pies sin haber calentado es bobada. Tu músculo está frío, tu fascia está rígida y tu cerebro en alerta. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues no vas a ganar nada en ese momento y te puedes hacer daño. Entonces, la corrección es calentar primero un poco de movimiento articular, unas ondas vertebrales, un calentamiento en posturas de pie o unos adho mukhas y unos vinyasas, unos saludos al sol, y el tejido se estira mucho mejor. Cuando queremos estirar tenemos que hacer un precalentamiento. El segundo error son los rebotes y rebotar, lo veo continuamente. El rebote dispara el reflejo de estiramiento y el músculo se tensa para protegerse. Es exactamente lo contrario de lo que quieres. Queremos que nuestro músculo y nuestro sistema nervioso cedan el estiramiento, que el sistema nervioso vaya progresivamente acostumbrándose a ese estiramiento. Estiro, contraigo ligeramente, pero esto muy despacio, en la postura, no con rebotes. Los rebotes no son buenos. Y la corrección es un estiramiento estático, suave, despacio, con respiración larga. Entras, respiras, te quedas, contraes un poquito, vuelves a estirar, sin prisa. Esto adapta a la musculatura y ayuda al sistema nervioso a entender cuál es tu rango de movimiento, porque esto también es muy importante, interaccionar con el sistema nervioso. Y por último, olvidar la fuerza y el control. No se trata de solo estirar y nunca fortalecer. El camino directo para una articulación inestable y una lesión, y el error 3 es olvidar la fuerza y el control. Solo estirar, nunca fortalecer. El camino directo para una articulación inestable y una lesión, evidentemente, es no tener fuerza de control del estiramiento. La corrección acompaña cada estiramiento con trabajo de fuerza en el mismo movimiento, y si quieres abrir las caderas, fortalece también los glúteos y el core. Os voy a dejar una sorpresita. Y también, si queréis saber un poquito más, podéis contactar conmigo aquí abajo. La flexibilidad con control es la que te sirve de verdad. O sea, no queremos ser más flexibles, queremos ser flexibles con una fuerza de control. Ahora te voy a decir una cosa que me preguntan mucho, sobre todo los que queréis enseñar. No necesitas ser la más flexible para ser buena profesora. Lo que necesitas es tener conocimiento de los rangos de movimientos de tu cuerpo y luego llevarlo al cuerpo de tus alumnos. Entender y comprender dónde están los límites de movimiento y cuáles son los límites saludables, y también entender y comprender cómo ir avanzando en ese camino del estiramiento y de la fuerza. Porque la alumna que se cree que es rígida, si entiende cómo funciona su movimiento, cómo funciona su cuerpo y entiende las posturas, va a tener una práctica excelente. En mi caso, soy el ejemplo vivo que yo no soy una persona muy flexible, yo tengo mis problemas en las caderas y soy más bien fuerte que flexible, pero esto me da una conciencia corporal y un control de mi cuerpo. Y bueno, pues me he enrollado un poco, pero esto es lo que me tocaba. Me tocaba hablaros y desmitificar el tema de la flexibilidad. Aquella chica contorsionista no es lo más saludable ni lo mejor para iniciar un camino del yoga. Tanto si quieres practicar con corrección postural como si quieres formarte como profesor de yoga, el exceso de flexibilidad no te va a ayudar. Ser muy flexible es bueno en tanto en cuanto controles con fuerza, y todo esto se va desarrollando poco a poco en tu práctica personal. Si tienes más curiosidad, te voy a dejar debajo los links para mi curso Estrella Yoga Online, donde puedes aprender a practicar con corrección postural, y mi formación de profesores si estás interesada en ella. La conclusión es que es mejor ser fuerte que flexible. Esta es la frase lapidaria. ¿Ok? Quédate con esto. Es mejor ser fuerte que flexible. Trabajar la fuerza y trabajar la flexibilidad, pero nunca olvidarse de la fuerza. ¿Ok? Entonces, y en resumen, ¿qué hemos visto? Pues que la flexibilidad no es tan importante, que no se puede forzar la flexibilidad, necesita tiempo de trabajo y consistencia para que los músculos, las fascias y el sistema nervioso vayan integrando ese nuevo intervalo de movimiento del músculo. Cuando voy aumentando la flexibilidad del músculo, se tiene que dar cuenta el músculo poco a poco, se tiene que dar cuenta el sistema nervioso e integrarlo poco a poco conforme vas avanzando en tu práctica personal día a día. Y tu genética y tu historia importan, y mucho. Es muy importante tu genética, cómo es tu estructura ósea y cómo ha sido tu historia, ¿no? A lo mejor tus accidentes, si has tenido algún hueso roto, algún problema articular. Esto importa mucho en cómo va a ser el desarrollo de tu práctica en el antideslizante, pero no es óbice. Quiero decir, no es ni cortapisa,
ni ningún problema. Tú puedes practicar en cualquier condición física. Lo importante es que quieras practicar y el yoga te va a ayudar siempre. Y hemos visto qué errores tienes que evitar al trabajar la flexibilidad. Había 3 errores fundamentales: no calentar, no rebotar y trabajar la fuerza. Y por último, la conclusión, que esto me encanta, que la conclusión es que es más importante ser fuerte que flexible en el mundo del yoga, ¿ok? Y bueno, en el mundo en general, de la práctica deportiva. Ahora, ¡uh! te dejo un regalo. Te dejo un regalo que va a ser una secuencia para la apertura de caderas, para trabajar la flexibilidad de las caderas, que es algo que en la sociedad occidental necesitamos porque como siempre estamos sentados en sillas y no en el suelo como los indios, pues las caderas están un poco cerradas. A lo mejor tienes un tope articular, pero a lo mejor es que no las trabajas suficientemente. Entonces te dejo una secuencia para que empieces a practicar tus caderas, la flexibilidad de tus caderas. Y ahora escribe en 1 minuto, paras el vídeo y te apuntas todo lo que has descubierto con este vídeo para ver cómo lo aplicas a nivel personal y toma nota ahora mismo, porque los aprendizajes se pierden si no se fijan. Tómate ese minuto, para el vídeo y apunta tus aprendizajes. Ok. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues luz, cámara, acción. ¿Qué tienes que hacer? Pues extender el antideslizante, comprobar en tu práctica personal cómo ir avanzando con tu flexibilidad. Aplícate los consejos, no hagas rebotes, no estires en frío y descárgate la secuencia de las caderas que te puede venir muy bien porque todos pasamos demasiado tiempo sentados. Y a practicar. Y si tienes más interés, te voy a dejar otro vídeo para que le eches un vistazo de anatomía. Si tienes alguna curiosidad sobre la anatomía, escríbemela en los comentarios, que estaré encantada de resolverla y hacer más vídeos sobre estos temas. Y por último, sígueme porque así te vas a enterar de muchas cositas. Nada más.